en esta charla sobre sistema energético aeróbico. El sistema energético aeróbico usa oxígeno como aceptor final de electrones. Es clave la participación del oxígeno en este sistema. Conviene un breve repaso sobre cómo la glucosa va a intervenir finalmente en el sistema aeróbico. La glucosa, luego de una serie de reacciones químicas, sabemos que puede transformarse en piruvato. Recordemos que la glucosa posee en su estructura 6 átomos de carbono, mientras que el piruvato posee 3 átomos de carbono. La glucosa en realidad se va a procesar, se va a degradar y finalmente se obtienen dos moléculas de piruvato. Es decir que aquí con estas dos moléculas de piruvato, si cada molécula de piruvato posee 3 átomos de carbono, en total van a estar acá los 6 átomos de carbono que tenía la molécula de glucosa original. Y luego el piruvato tiene dos caminos posibles. Uno es convertirse en lactato, que tiene también 3 átomos de carbono, pero esto corresponde, todo este proceso corresponde a la glucólisis anaeróbica, glucólisis láctica o sistema anaeróbico láctico. Y de allí su nombre, láctico, porque implica la generación de moléculas de lactato. Otro camino que puede seguir el piruvato es ingresar en las mitocondrias y transformarse en acetilcoenzima A. En esta conversión de piruvato hacia acetilcoenzima A se pierde una molécula de CO2, de dióxido de carbono. De este modo, si el piruvato posee 3 átomos de carbono y pierde una molécula de CO2, entonces acetilcoenzima A va a contener exactamente dos átomos de carbono. 2 átomos de carbono entonces poseen las moléculas de acetilcoenzima A que se forman en la mitocondria, en las mitocondrias. Pero una vez que sucede esto, la acetilcoenzima A va a ingresar en el llamado ciclo de Krebs. ¿Cómo se puede formar la acetilcoenzima A? Entonces, a partir de la glucosa, su transformación en piruvato y la conversión de piruvato en acetilcoenzima A. Pero otra posibilidad es que los aminoácidos también ingresen en el metabolismo aeróbico y se conviertan en acetilcoenzima A. Otra fuente posible para formar moléculas de acetilcoenzima A son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, mediante el proceso de beta oxidación, también pueden convertirse en acetilcoenzima A. Entonces, como un concepto general, la acetilcoenzima A puede formarse a partir de carbohidratos, puede formarse a partir de proteínas y sus aminoácidos constituyentes, y puede formarse a partir de grasas, y los ácidos grasos en particular, mediante el proceso denominado beta oxidación, pueden también convertirse en acetilcoenzima A. Beta oxidación entonces es el proceso de degradación, de catabolismo de los ácidos grasos que se desarrolla en las mitocondrias y es un proceso que entonces termina con la generación de acetilcoenzima A. Por lo tanto, vamos a esquematizar acá. ¿Cuáles son los sustratos energéticos con los cuales funciona el metabolismo anaeróbico, los sistemas energéticos anaeróbicos? Por un lado, por supuesto, la fosfocreatina, el sistema de la PCR, fosfocreatina, y también los carbohidratos, como glucógeno, glucosa. Mientras tanto, ¿cuáles son los
sustratos energéticos del metabolismo aeróbico. También los carbohidratos pueden participar aquí, glucógeno, glucosa, pero las proteínas también y los ácidos grasos, que forman parte de los lípidos, de las grasas. Entonces, los carbohidratos son metabolizados tanto a nivel anaeróbico como aeróbico, pero las proteínas y los ácidos grasos solamente son catabolizados a nivel aeróbico en las mitocondrias. Tanto las proteínas como los ácidos grasos entonces se convierten en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A en la mitocondria va a participar en el llamado ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A entonces va a entrar en el ciclo de Krebs. Ahora corresponde una parte muy importante en el estudio de los sistemas energéticos aeróbicos y es el análisis de la mitocondria y ver en cada componente de la mitocondria cuál proceso metabólico se desarrolla, cómo participa cada parte de la mitocondria en el sistema energético aeróbico. La mitocondria tiene dos membranas principales. Una es esta de aquí, que es la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna es esta de aquí. También posee una membrana mitocondrial externa, que son membranas cerradas, es decir, esta forma una especie de bolsa y esta otra membrana también. La membrana mitocondrial interna queda contenida dentro de la membrana mitocondrial externa. Entre ambas membranas, externa e interna, se encuentra este espacio, que es el denominado espacio intermembranoso, precisamente porque está inter, las membranas. Y por dentro de la membrana mitocondrial interna existe todo este espacio que se denomina matriz mitocondrial. Cada una de estas partes va a desarrollar una función importante en el metabolismo aeróbico y en la generación de ATP a partir del metabolismo aeróbico. En la mitocondria se liberan las moléculas de CO2, de dióxido de carbono. En la mitocondria además se usan las moléculas de oxígeno. Y en la mitocondria además se generan moléculas de ATP, adenosín trifosfato, por la vía aeróbica, tanto durante la glucólisis como así también mediante la formación de acetilcoenzima A, durante el ciclo de Krebs y a través de la beta oxidación, se van extrayéndole a las moléculas que participan allí electrones de alta energía, se les extrae electrones de alta energía. Esos electrones se van a depositar en los llamados transportadores de electrones. Son dos tipos de moléculas, el NADH y el FADH2. Una vez que estos transportadores de electrones reciben los electrones desde cada uno de estos procesos, van a dirigirse a la mitocondria. El NADH y el FADH2 todo lo que van a hacer es entregar estos electrones de alta energía, simbolizados por E-, a la cadena de transporte electrónico. La cadena de transporte electrónico consiste en una serie de componentes de moléculas que están integradas en la membrana mitocondrial interna. Una vez que reciben los electrones de alta energía, la cadena de transporte electrónico aprovecha la energía de esos electrones para bombear protones, simbolizados por H+. ¿Y en cuál sentido los bombean? ¿En cuál sentido los transfieren? Desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Una vez que ocurre esto, los hidrogeniones entonces se van a acumular en gran cantidad aquí en el espacio intermembranoso. Va a existir una diferencia de concentración y una diferencia de carga eléctrica, en donde van a estar más concentrados en el espacio intermembranoso con respecto a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, se genera un gradiente de concentración eléctrico por el cual los hidrogeniones van a tender a ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque es una ley física. Toda sustancia va a tender a difundir desde el sitio de mayor concentración hacia el de menor concentración.
Pero la pregunta es, ¿a través de cuál vía van a regresar los protones para o hacia la matriz mitocondrial? Existe una enzima integrada también en el espesor de la membrana mitocondrial interna que se denomina ATP sintasa. Es una enzima generadora de moléculas de ATP. Resintetiza moléculas de ATP, por supuesto también a partir del ADP, adenosín difosfato, y de un fosfato inorgánico. ¿Cómo va a obtener la energía la ATP sintasa? Lo que hace es lo siguiente. También tiene forma de poro y va a permitir que los hidrogeniones que fueron bombeados por la cadena de transporte electrónico y se acumularon en el espacio intermembranoso, pasen a través de la ATP sintasa y lleguen de este modo a la matriz mitocondrial. Pero en ese tránsito, en ese flujo de protones entre el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial, es que la ATP sintasa obtiene la energía para generar ATP. El tránsito de protones a través de la ATP sintasa da la energía para que esta enzima genere moléculas de ATP. La pregunta final en todo este proceso es ¿cómo interviene el oxígeno en el sistema aeróbico? ¿Cuál es el rol que juega? ¿Por qué es importante? El oxígeno que se obtiene mediante la ventilación pulmonar es muy importante porque va a ser el aceptor final de electrones de la cadena de transporte electrónico. Una vez que la cadena de transporte electrónico le extrae, usa la energía de los electrones que recibió desde el NADH y desde el FADH2, estos electrones van quedando con poca energía, entonces ya no son útiles para que la cadena pueda bombear protones hacia el espacio intermembranoso. Por lo tanto, debe liberar esos electrones, debe vaciarse la cadena para poder recibir nuevos electrones de alta energía y así poder continuar el proceso de bombeo de protones. Los electrones de baja energía entonces desde la cadena van a ser liberados hacia la matriz mitocondrial. Esos electrones de baja energía ahora, conjuntamente con los protones que han regresado a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa, van a reunirse y formarán átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno en combinación con las moléculas de oxígeno van a formar moléculas de agua. Y aquí está el papel que juegan las moléculas de oxígeno que obtenemos por la ventilación pulmonar. Van a ser aceptoras finales de los electrones de la cadena de transporte electrónico. Y finalmente se forma agua. La importancia de todo esto es que la cadena de transporte electrónico debe vaciarse, debe dejar los electrones una vez que estos ya no tienen un nivel de energía suficiente para bombear protones. Entonces, una vez que estos electrones se asocian al hidrógeno y forman moléculas de agua con la participación del oxígeno, la cadena ahora de transporte electrónico va a estar desaturada, vacía por decirlo de alguna forma, y va a poder recibir nuevamente electrones de alta energía desde el NADH y desde el FADH2. Por lo tanto, en la matriz mitocondrial se desarrolla la beta-oxidación, que es el catabolismo de los ácidos grasos, para la formación de acetilcoenzima A, pero también, por supuesto, para cargar de electrones de alta energía al NADH y al FADH2. También en la matriz mitocondrial se va a desarrollar, por supuesto, el ciclo de Krebs, que es una serie de reacciones químicas que también van a generar ATP. Es decir, que aquí en la mitocondria se genera ATP vía la ATP sintasa, pero también el mismo ciclo de Krebs genera algunas moléculas de ATP por sí mismo. Otro de los procesos, sin lugar a dudas, que se desarrolla en la matriz mitocondrial es la formación de acetilcoenzima A. La membrana mitocondrial interna, ¿cuál importancia tiene? Vamos a repasar. Por un lado, posee la cadena de transporte electrónico para el bombeo de protones, pero también posee la ATP sintasa para generar ATP a partir del tránsito de protones desde el espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial. El espacio intermembranoso es muy importante porque permite la acumulación de hidrogeniones y esa diferencia de concentración con respecto a la matriz mitocondrial va a darle la energía que necesita la ATP sintasa para funcionar.
La membrana mitocondrial externa también es muy importante para el tránsito de distintas moléculas, entre ellas de ATP.